Radio UNAM, experiencia sonora. Hola. Son las 12 del día con 3 minutos ya en radio. A ver, empezamos. ¿Me dicen las dudas, por favor? Están a su disposición nuestras vías de comunicación, el correo de voz. Sí, doctor. La duda es en el problema 10.1 que hicimos la clase pasada. No supe cómo sacó la concentración de CB del SO2. No supe cómo la sacó porque no sé qué concentración superficial tenemos para poder sacarla, porque el valor de CB menos CS ya la tenemos. Sí, bueno, claro, pero tú Pero la concentración del superficial. medio, No sé. se ve el medio, ¿no? Cuando te dan datos de presión y temperatura y la composición, por ejemplo, de la alimentación, con eso calculas la concentración del medio. Es decir, a ver, déjame compartir la página de pantalla. Y nos vamos al problema 10.1, que están diciendo. 10.1. Y, ok. Déjame ver si está aquí el cálculo. El problema 10.1 que quieres, ¿no? Sí, doctor. Aquí. La concentración en el medio, esta concentración que está aquí, se calcula con las condiciones de presión y temperatura. Porque es lo que prevalece en el medio, tal como dice la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, si tú aplicas que la concentración, ¿cuál va a ser la concentración del SO2? Esta, ¿no? Este valor, a ver, calcúlalo, multiplica la composición, que es la de, ¿no dicen nada la composición aquí? Sí nos dice, ¿no? No dice. No sé si es tomar los datos del anterior ejercicio. Los datos del problema anterior, el ejemplo, ¿no? El ejemplo 10.1. A ver, ¿dónde dice? O sea, porque este es prácticamente el mismo problema anterior. El efecto de la masa velocidad, platino, el reactor consiste en un lecho fijo de partículas de 1 octavo por 1 octavo, presión total 790, el aire del catalizador, ¿verdad? Calcula la diferencia de precio y resistencia externa. Pero se supone que está referido al problema anterior, ¿eh? Entonces, se supone que aquí tenemos una composición de alimentación al sistema y tenemos una presión total y una temperatura. Entonces, P 790 entre la R, bueno, si lo manejamos en la atmósfera es 790 entre 760, dividido entre la R del gas en las unidades adecuadas, 0.0821, y temperatura 480 más 273. ¿Eso qué te da? Eso te da la concentración total de moles. Y esas concentraciones totales corresponden al medio. No están referidas a la superficie del catalizador. Si eso a su vez lo multiplicamos por la fracción mol del SO2, nos daría la concentración del SO2 en el medio. A ver, hagan un primer cálculo, por favor. En lo que yo busco, yo busco el problema, cómo está resuelto. Creo que no hay duda de que se trata de lo mismo, es una serie de problemas que empezó con el ejemplo 10.1, 10.2, cuando hablamos de el efecto de las resistencias externas, tomando en cuenta la conversión del 10%, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Entonces,
la y en ese problema estamos nosotros planteando la composición de alimentación que tiene 6.5 fracción, fracción de porcentaje de concentración. Y la concentración en el medio se calcula, como les acabo de comentar. ¿Sí les da? ¿Cuánto tiene que dar, doctor? La concentración. No, por ejemplo, si tomas el de 514 flux molar, te da 6.074, pero es a la menos 5. Se ve, aquí, está en la columna esta. Este problema se los mandé. Sí, lo que pasa es que se obviaron todos estos cálculos porque ya se habían visto anteriormente. No sé si les mandé, creo que sí, el ejemplo. No, profe, ¿qué cree que el ejemplo no nos los ha mandado? ¿Perdón? El ejemplo no nos los ha mandado. El ejemplo, pero bueno, se los voy a mandar, pero ese ejemplo está resuelto en el libro, ¿eh? Cuando habla del efecto de la conversión sobre el 10% y el 60%, si ustedes recuerdan, yo me recuerdo haberlo discutido con ustedes, pero se los mando. Y problema 10, el ejemplo. Es el ejemplo 10.2. Perdón, el ejemplo 10.1. Profe, yo también tengo dudas. A ver, espérame. A la hora de sacar En el problema, a ver, espérame un segundo. De Dígame, nada partícula más que es de 0.0128. ¿Qué pasó? A ver, en el problema 10.1, la presión parcial se da como dato. Corrijo. ¿Sí? Que viene ya asociado con el nivel de conversión. Luego, ese es el ejemplo 10.1. Sí, ese es un dato del problema, pero lo calculamos. Si estos datos de presión parcial son datos de la tabla, ¿eh? Aquí lo ven. Está PB. O sea, la respuesta ahí sería que está en la tabla. Pero, sin embargo, si ustedes se fijan en el problema que vimos anteriormente, el que acabamos de ver la clase pasada, el 10.2, ahí se hace un cálculo de la concentración en el medio para un nivel de conversión dado.
Sí, el ejemplo se los voy a poner. O sea, sí está, creo que esto resuelve tu duda, ¿no? Sí, doctor. Sí, o sea, es un dato del problema. La respuesta concreta es un dato del problema. O sea, la presión parcial, y eso ya lo usas, en RT te va a dar la concentración en el medio. ¿Estamos? Ok, sí. Ok, bueno, entonces eso lo dejo a un lado, voy a sacar voy a abrir el otro problema. El problema que el 10.2 que estuvimos analizando, aquí debe de venir, aquí vienen los cálculos, aquí están las concentraciones. Si te fijas, tenemos la fracción mol del SO2 por la presión total en RT, y ya específicamente para un 20% de conversión calculamos la concentración en el medio. Estos datos de presión, temperatura y composición y conversión en un punto del reactor son concentraciones o valores que corresponden al medio, al bulk. Cuando ya lo queremos hacer específico en la concentración superficial, es cuando caemos en este tipo de relaciones que están aquí, ¿no? CB menos CS, y de ahí sacamos la concentración de la, por ejemplo, del SO2. ¿Sí lo ven? ¿Se aclara la duda? Sí, doctor. Ahora había otra persona que había comentado que no le escuché bien. ¿Cuál era la misma duda o tenían otra duda? No, profe, lo que le mencionaba es que en el en el ejercicio 10.1, usted dice que, bueno, los datos se toman de referencia del ejemplo 10.1, Sí, pero mi duda es la fracción vacía del hecho empacado que SB nos los da, o sea, nos los dan como dato, sí, que es un es el dato. 0.43. No, te perdiste. No se escucha. Pero No, se oye mal. para sacar el diámetro de partícula, a ver, voy a hablar un poquito más. Ok, Mm, sí, dime. A ver, el diámetro de partícula, ve que nos dice que son, bueno, son cilindros de 1 por 1.8 de pulgada, ¿no? Pero el diámetro de partícula no sé de dónde sale ese dato, que es el 0.0128. A ver, déjame ver el problema. Te voy a enseñar cuál es el asunto. A ver, aquí 10.1. Aquí está el cálculo. El diámetro de partícula. Tú dices, hablar el diámetro equivalente. ¿Estamos? Pi por diámetro al cuadrado es el área superficial de una esfera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso va a ser igual al área lateral del cilindro más 2 veces la sección transversal, las dos caras del cilindro, la superior y la inferior. Ok, Por eso que son 2 veces esto, pi cuarto del diámetro al cuadrado. Esa es la sección ok, ok. transversal. Y Ajá. la otra es la lateral. Piensa en el cilindro. Y eso yo lo igualo, la suma, o sea, lo que es el área total del cilindro, lo igualo al área superficial de una esfera. Pi por diámetro al cuadrado es igual a pi por diámetro altura más, que es un octavo de esto, más 2 Ujú. veces el pi cuarto del diámetro al cuadrado, que son las dos tapas. De ahí tú sacas que el diámetro Ok, profe. equivalente es igual a 0.1530 pulgadas, porque estás sustituyendo en pulgadas las dimensiones, si te fijas. Sí. Y luego un pie corresponde a 12 pulgadas. Divide este número entre 12 y te va a dar el punto 0.0128. Ok, profe. Sí, 15, 30 o 15, 31 entre 12 te va a dar punto 0. ¿Sí? sí, sí da. Es el equivalente, esa es digamos, la conversión. Ok, ¿Alguna otra duda?
Y otra vez yo. Dime. Gracias. Nada. En el problema 10.2. Vamos al problema 10.2. Vamos al problema 10. El problema 10.2, pero correspondiente a qué son, ¿cuál es la duda? En su Excel viene que bueno, los datos de CB menos CS del oxígeno, pero eso no sé cómo lo sacó. A ver. Vamos a ver. Por eso les pregunto cada vez que empezamos clase que me den sus dudas, porque si no, las acumulan, es lo que me preocupa. Pero en fin, ahorita vemos eso. Vamos a ver el problema. Es el problema, ¿no? Sí, No el problema 10.2. Ok, vamos al problema. Aquí tenemos el problema 10.2. Aquí el 10.2. El Excel dices tú, ¿no? Sí. ¿Es este el Excel? Creo que sí. Acá está, ¿no? Ajá. Tiene CB menos CS del oxígeno, pero del oxígeno, ¿cómo lo sacó? Pues como lo explicamos anteriormente, ahorita te lo enseño. Hacen preguntas muy fáciles. Haces una tablita parecida a la del SO2. Aquí está. Ah, ok, o sea, Haces la tablita, aquí está la del oxígeno. Tienes las temperaturas, ujú, tienes el coeficiente de transferencia de masa del oxígeno. ujú. ¿Dónde vas a afectar eso? En el número de Smith. Ahí se ve el efecto de la molécula que está difundiendo. Estamos difundiendo oxígeno en aire. Ujú. ¿Ok? ¿Qué es lo que Ok. afecta? La viscosidad y no, y la densidad no, porque acuérdense que por el exceso de aire, todas esas propiedades las estamos considerando las del aire, por eso no cambian. Pero la difusividad sí cambia, y eso es lo que te cambia en el valor numérico, aunque no es mucho, pero sí hay un cambio de 0.785. Sí. El coeficiente, el número de Smith, lo metes aquí y te va a quedar el valor de Km, que son estos valores que están acá. Un tanto diferentes a los valores de Km. Bueno, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero es el que está, lo vimos en la a ver, déjenme ponérselos. El anterior, ¿no? Del En el SO2. anterior, la tabla que corresponde al SO2, que están aquí, los Km del SO2 va de 0.743 a 2.256. Y en el caso que estamos analizando ahorita, del oxígeno va ¿de cuánto? De 2.000 a 3.000. O sea, si hay un cambio, hay un efecto. Sí. O sea, acuérdense que les había enfatizado al principio que el coeficiente de transferencia de masa lleva la etiqueta de la molécula que se está difundiendo. ¿De acuerdo? Y entonces ya una vez que tienes esto, aplicas esta fórmula y obtienes CB menos S del oxígeno. Y lo mismo harías para el SO3. Sí. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a empezar con los problemas que quedamos que iban a revisar ahora. Y nos vamos al problema. Bueno, este es el problema 10.3, ¿no? Problema 10.3. Aquí tenemos el problema 10.3. ¿Qué nos dicen? Que tenemos una velocidad global de reacción para la oxidación del SO2 a condiciones del medio. Para una conversión del 20% y 480 grados centígrados. Salvo que se especifique otra cosa, las condiciones de operación son muy similares a los problemas que hemos visto anteriormente correspondientes a esta reacción. Aquí nos plantean que las otras condiciones se dan en el problema 10.2 que acabamos de analizar. La velocidad superficial
la velocidad de la superficie del catalizador se calcula con las ecuaciones G y H del ejemplo 9.2, ahorita los vemos, y nos piden considerar condiciones isotérmicas y los valores de las constantes de las ecuaciones G y H y cambian ligeramente con respecto a las que vienen en el problema 9.2, ¿sí? Que son estos valores. A igual a menos 0.127 con sus unidades, B 15.3 y una constante equilibrio de 73 atmósferas a la menos un medio. Si ustedes recuerdan, el problema 9.2 lo tienen aquí. Estas son las ecuaciones, vamos a decir, de trabajo. Esto lo dedujimos la clase que analizamos este problema, que era la luz del mecanismo con la disociación del oxígeno y que hicimos un balance de materia, de moles, para poner todo en función de la presión parcial del SO3, que es lo que tenemos aquí en la expresión de abajo. ¿Sí? Esta expresión de aquí sale de pasar esto al lado izquierdo, donde A es a menos 0.127 y B es 15.3. Y eso corresponde a lo que sería esta expresión, que es la que tenemos acá, y luego de raíz, le sacamos la raíz cuadrada, y esto queda aquí como R igual a esta. Vamos a decir que esta R tiene el lado derecho y el lado izquierdo, pues. Y el lado izquierdo sería esto, y el lado derecho es lo que tenemos acá al conjuntar las presiones parciales entre la R. Aquí no nos preocupamos si estamos hablando de del medio, de la superficie, todo, porque en este problema que está aquí, postulamos que las resistencias externas no eran importantes. ¿De acuerdo? ¿Qué rescatamos del problema 10.2? Lo que rescatamos del problema 10.2 a 480 grados centígrados y un flux de 350 libras sobre pie cuadrado son estos datos. Si ustedes lo corroboran con el problema inmediatamente, el 10.1, que calculamos el Reynolds correspondiente al flux de 350 libras sobre pie cuadrado, el JD correspondiente, de ahí sacamos el Smith del SO2, el Smith del oxígeno y el Smith del SO3. Ahorita vamos a platicar sobre estos cálculos. Y luego tenemos la densidad, todas las propiedades del aire, la densidad del aire, la viscosidad del aire. O sea, lo que aquí cambia en el Smith es la difusividad del SO2 en el aire, difusividad del oxígeno molecular en el aire y difusividad del SO3 en el aire. Que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, esto de aquí, con estas composiciones, ¿sí? Y la conversión del 20% que está aquí referida, esta que está aquí referida, que ya está también, es un dato del problema, calculamos, nuevamente para recordarlo, las presiones parciales correspondientes al SO2, al oxígeno y al SO3. ¿Sí? Con esto, o sea, es la fracción, aquí aplicamos la fórmula de que la presión parcial es la fracción mol por la presión total. Y aquí este término, si lo manejamos en términos de las moles, del balance molar. Entonces esto nos queda igual a esto, y esto 0.054 atmósferas, que corresponden a la presión en el bulto, presión parcial en el bulto del SO2. Y de esa forma, lo mismo para el oxígeno, tenemos la composición del oxígeno inicial menos, que es el 0.21 de 93.5, que es la composición del oxígeno en el aire, menos lo que reaccionó del SO2 con el coeficiente estequiométrico de un medio, que es que por cada mol de SO2 que reaccionan media mol de oxígeno. Entonces ya con esto hacemos nuestro balance y nos queda 0.1973 atmósferas, presión parcial del oxígeno en el medio. Y la presión parcial del SO3 en el medio, pues va a ser Y del SO2 por la presión total por X, y eso me da 0.035 atmósferas. Esos son los valores
correspondientes a la superficie, al medio ambiente. Noten que estamos calculando esos valores considerando la presión total que nos da como dato y la temperatura del sistema. ¿Sí? La presión total son 790 entre 760 para pasar los milímetros de mercurio a atmósferas. ¿Esto queda claro o sigue habiendo alguna duda al respecto, jóvenes? Esto, si ustedes me apuran, es lo mismo que hemos estado viendo desde el trimestre pasado, ¿eh? ¿Duda? Sí, doctor, no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me piden que calcule la R a condiciones del medio. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues estas presiones parciales, pues las sustituyo aquí directamente, ¿no? Aquí le doy el carácter de R global, de R del medio, considerando las condiciones que prevalecen en el medio, que podría ser, dicho sea de paso, algún error de alguien que ya no son ustedes del curso porque ya tienen la idea o ya tienen la cultura de los efectos físicos, pero alguien que no conoce, que no entiende la parte de la catálisis, pues dice, pues yo tengo ya los valores, los sustituyo acá y esta es mi R. Pues si calculan con esa R las dimensiones del reactor, quién sabe qué monstruosidad le salga. A lo mejor le sale ahí un reactor de kilómetros de longitud o micras. ¿Sí me explico? O sea, el AR, acuérdense, pues véanlo como en el ejemplo que vimos cuando hablamos del hecho fijo y el hecho fluidizado, manejando los balances correspondientes al flujo pistón y al tanque agitado. La R es bien importante, por eso se enfatiza tanto en un curso de estos una R adecuada. Entonces, con las R's, con los valores de la presión parcial de las especies químicas correspondientes al bulto, al bulk, yo calculo mi R a esas condiciones y me da una R de 0.30 gramo mol hora gramo de catalizador. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Todo bien, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a ver el cálculo de las condiciones superficiales. Entonces volvemos a recordar nuestra ecuación CB menos CS. Tenemos esta R que no conozco, ojo, no la conozco, no tengo el valor numérico de ella. No tengo tabla que me esté dando un valor de eso. ¿Sí? Por el Smith, por la densidad, AM, JD, esto viene, puede sustituir la R igual a KM, AM igual por CB menos CS, sustituimos la correlación que me permite calcular KM, y esto es lo que me da como resultado. Esta expresión ya usted ya la conoce. Y sabemos, si lo queremos manejar en presiones parciales, que esto, a su vez, esta equivalencia de CB menos CS, la multiplican por RT para que le dé la diferencia de presiones parciales entre el medio y la superficie catalizador, sabiendo que las concentraciones del medio ya las conocemos. ¿Estamos? Ahí va la lógica del problema. Sustituyendo los valores numéricos que tenemos del problema anterior, llegamos a establecer esto. Del problema que acabamos de ver ahorita, el ejemplo 10.2. Si ustedes recuerdan, lo podemos dejar CB menos CS igual a este valor por R. ¿Sí? Presión parcial del SO2 y lo manejamos aquí y esto me va a dar 0.0878 R, que no la conozco, insisto, por atmósferas. De ahí saco que la presión parcial del SO2 en la superficie, ¿sí? Ya en la superficie,
es igual a 0.054 del bulto menos el valor de 0.0878 R, que es el valor que tengo aquí yo. Despejando de aquí la presión parcial del SO2 en la superficie, pasó a la derecha, todo este valor pasa a la izquierda. Y todo este valor que pasa es 0.0878 R. ¿Sí lo ven? Entonces ya tenemos la presión parcial del SO2 referida a la superficie del catalizador. Procedemos de la misma manera, nada más que aquí hay que tener cuidado. Sabemos que la R, aquí que R tendríamos que poner, pues es la R referida al oxígeno. Acá la R que estamos manejando es la R del SO2. Aquí. Si se fijan, ahora sí, en la tabla que viene aquí donde sacaron esto, los valores de la R que viene reportados en el problema anterior, el 9.2, están referidos al SO2. Entonces, ese valor de la R del SO2 la sustituimos aquí. Pero para el caso la del SO2, porque estamos refiriendo a la del SO2, pero para el caso del oxígeno, acuérdense de la ley que nos establece, en base a la estequiometría de la reacción, las relaciones entre las R's. Entonces, la R del SO2 va a ser igual a 2 veces la R del oxígeno. Por lo tanto, la R del oxígeno es un medio de la R del SO2. O sea, esta R que está aquí sigue siendo la del SO2, pero al multiplicarla por 0.5, se refiere ahora a la R del oxígeno. Es la proporcionalidad de acuerdo a la estequiometría de la reacción del oxígeno. O sea, la velocidad a la que el oxígeno se está consumiendo. ¿Sí lo ven eso o no? ¿Sí recuerdan eso? Si tienen una reacción estequiométrica A minúscula por A mayúscula más B minúscula por B mayúscula igual a productos, ¿cómo relacionan a A y B? Bueno, tenemos que la R de A va a ser igual a, y es signo negativo porque está referida digamos, al reactivo, va a ser igual a B entre A, la R de B. Si eso lo deben de saber, ya, si no recuerden, seguramente lo vieron en algún momento de su vida académica en la carrera. ¿Sí lo ven o no? ¿O es la primera vez que oyen esto? Piensen en la reacción SO2 más un medio de oxígeno que da SO3. La R de desaparición del SO2 es igual a la R de aparición del SO3. ¿Por qué? Porque tienen una relación 1-1. Pero la del oxígeno está afectado por un medio. Entonces, eso es lo que estoy refiriendo aquí. Entonces, estos balances que están aquí finalmente, pues están referidos a la especie química que se está difundiendo. Caeríamos en un poco en la contradicción si yo sí tengo el cuidado de corregir la KM o la difusividad del oxígeno en el aire y la R no la estoy considerando. Aquí si yo pongo aquí la R del SO2, voy a tener un cálculo equivocado. ¿Está claro? Entonces, R del oxígeno es un medio de la R del SO2 por estequiometría. ¿De acuerdo? Sí, sí o no, no, quién sabe. Sí, doctor. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues aquí lo hacemos, hacemos el cálculo numérico. Aquí me faltó la R, se me chispó. Pero sí corrijo aquí. Aquí tienen 0.0331 R atmósferas. Entonces, aquí se me pasó ponerlo aquí la R. Esta R, todo en R. Entonces, presión parcial del oxígeno superficial es igual a 0.1973, que ya habíamos calculado acá.
ya lo habíamos visto. Punto 1973. Y ahora tenemos la punto 1973 menos punto 0.331R. Entonces ya tengo la R, la presión parcial del oxígeno en la superficie referida a la R que no conozco, insisto, ese valor estrictamente no lo conozco porque ahora sí estoy considerando la posibilidad de que existan resistencias externas a la transferencia de masa. Por lo pronto, lo interno no nos importa, no, y postulamos que es un sistema isotérmico, tampoco los efectos térmicos. Simplemente estamos viendo el efecto de las resistencias a la transferencia de masa externas. Procedemos de la misma manera con el SO3, CB menos CS. Ahora aquí cambia el sentido de la fuerza directora, ¿no? Ahora vamos de la superficie al medio. CS menos CB, pues va a ser igual a todo esto. Y la R es la misma por estequiometría. La R del SO3 sería igual a la R del SO2. Hacemos el cálculo correspondiente, el número de Smith varió a 1.36, ahorita vamos a ver cómo calcularlo, porque vale la pena hacer el comentario. Entonces ya tienen 9.654 por eso la menos 5R, por lo tanto se van acá y la presión parcial del SO3 en la superficie es 0.0335, que es el valor de la PB del SO3, aquí está, 0.0135, y lo que calculamos, 0.0955R, ya nos queda la presión parcial del SO3 en función de la R. ¿Qué hacemos ahora? Pues la llevamos a la expresión. Entonces aquí tenemos la expresión que me va a dar a mí la R, que va a reflejar, es una R, puede ser, en el libro la manejan como una R bulk. Si ustedes recuerdan ahí, plantean que calculen la R global. Podría ser la R global y entonces aquí lo que hicimos fue sustituir ahora sí las presiones parciales correspondientes y por un método de solve o haciendo tanteo, porque no hay de otra, tenemos una expresión implícita con la incógnita, pues jugamos con eso y calculamos el valor de la R. La RS que yo obtuve con una Texas Instrument de una calculadora pues TL89, con el método de solve que viene ahí en la base de datos de la calculadora, me dio una RS de 0.044. Contra 0.30, noten, vean el enorme error que podría haber significado la simple ignorancia de los fenómenos físicos que estarían considerándose. Aquí hablamos de 0.30, aquí estamos hablando de 0.30 contra 0.044. Si hacemos esta relación, nos va a dar un efecto, un porcentaje de error del 15%. Es decir, tengo yo una R real del 15%. Entonces ahí el error es bastante considerable, si lo ven así. Comentarios, jóvenes, dudas. No está por demás que revisen ahí sus ¿cómo se llama? Sus cálculos. Que revisen los métodos. No sé si tengo entendido que ustedes pueden tener acceso a matemática, ¿no?
Sí, doctor, se nos dan permisos para Tienen tener. permiso para eso. Entonces, métanse a la parte de cálculos y ahí sale rapidísimo, ¿eh? Obtienen ese valor, 0.044. Yo lo hice porque tengo a la mano la calculadora que tiene esa base, pero vaya, matemática que tienen acceso ustedes a eso, lo pueden manejar, ¿eh? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, doctor. Jóvenes, el resto del grupo son 40. Tampoco por mi cuenta, doctor, igual, la misma. Los demás, Sí, doctor, está claro, gracias. ¿sí está claro? Entonces, vean ustedes, yo enfatizaría aquí sobre todo esto que estamos planteando, ¿no? Yo en el problema que vimos, en el problema, los ejemplos que vimos, nos estaban dando valores de la R experimental. Esa R experimental que viene en las tablas asociadas con presiones parciales del medio, que son los problemas de los ejemplos anteriores que vimos, esa R, yo hice el trabajo en el laboratorio, yo hice el análisis, por ejemplo, de lo que estuvimos platicando en el curso cuando hablábamos del problema 10.1, si ustedes recuerdan, para ver el efecto de la R, ¿sí? Y esto, mejor me voy a ir directamente al Excel. En el Excel habíamos presentado la gráfica de cómo varía el coeficiente de transferencia de masa. Y ahora, ¿por qué no habla? Aquí está, es que está abierto. Perdón. Siempre es. Aquí lo vimos, ¿no? O sea, aquí hicimos un análisis del flujo. Esto es lo que yo les comento que puede darse en un laboratorio, en un curso de laboratorio. Que ustedes analicen estos datos y ubiquen la zona donde las resistencias externas son mínimas. Y digo mínimas porque el absoluto no existe, que tengan 0 resistencias externas. Cuando tienen eso en el laboratorio, por la pequeña escala, pueden decir que la R que están obteniendo es lo más próximo a la R cinética. ¿De acuerdo? Pero podría existir todavía la duda de que si yo siguiera aumentando el flujo, a lo mejor esta relación de CB menos S tendería a ir disminuyendo todavía más. No sé. Esto ya depende de la exactitud y la rigurosidad del trabajo experimental que ustedes hagan, ¿sí? Para que ustedes puedan ¿cómo se llama? Postular que tienen un sistema en el que las resistencias externas no se tienen. Hagan de cuenta que tuvieran una cosa como esta. Donde están graficando aquí la G. Imaginen que tienen ahí los ejes, ¿eh? Tienen la G que es el flux, y acá tienen, vamos a decir, la R, y aquí abajo tienen la G, el flux. Entonces, en esta, si lo ven así, este es, digamos, el contexto del trabajo experimental que se puede hacer, pues, es lo que les quiero decir, y que permite postular que las resistencias externas no son importantes. Si ustedes hacen esto es lo que deberían de hacer los colegas, sus colegas que hacen estudios de posgrado ahí en el laboratorio, que cuando trabajan en cuestiones catalíticas. Si van a trabajar con un reactor y quieren sacar la cinética de la reacción, deben estar seguros de que lo que están considerando es esta zona que está aquí. Cuando se logra eso, entonces se puede postular que la R que ustedes están proponiendo es la R en ausencia de resistencias externas. ¿Qué acabamos de ver ahorita en el problema? Lo que acabamos de ver en el problema que estamos analizando
justamente es esta R que vamos a decir una R real. En ese sentido es una R pues, que reflejaría en todo caso los efectos de las resistencias externas. ¿Sí? Además, aplicando la lógica, es lógico que sea menor la R esa a la R del medio, porque la concentración en la superficie va a ser siempre menor que la concentración en el medio. Acuérdense que la pendiente cae. ¿Sí? Ahora vamos a ver, para que se pongan a trabajar ya la parte experimental, vamos a decir, el problema, a ver, déjenme ver, el problema que sigue, déjenme, esto del problema, el problema que sigue es este que está aquí, no estos dos. Es el 10.4. Aquí volvemos a hacer el mismo ejercicio que ya vimos anteriormente, ¿no? Es decir, aquí es donde empieza a haber un poquito de dificultad, es lo que me importa. Aquí tenemos que calcular el número de Prandtl. Y el número de Prandtl pasa por conocer el CP, que en ese caso no es problema, porque el CP es el CP del aire. ¿Sí? El CP por la densidad entre la conductividad térmica, ¿no? Entonces, hay cálculos, hay expresiones para calcular la conductividad térmica. Pero a mí lo que se me ocurrió fue ver en el FAUST una tabla, el FAUST es el de operaciones unitarias, donde manejan un rango de menos 148 Fahrenheit hasta 572 Fahrenheit. Y esto es una relación lineal, una R cuadrada de prácticamente 1. Entonces, eso es un recurso, pues, que es lo que quiero comunicarles. Aquí hacen ustedes esta relación y pueden, a partir de esta correlación, extrapolar a 350 el equivalente en grados Fahrenheit, a 500 en el equivalente en grados Fahrenheit. ¿Sí? Y de esto les va a dar a ustedes 0.0264 y 0.0318. Los valores correspondientes a la conductividad térmica correspondientes, insisto, a estas temperaturas. Entonces, con estos valores pueden calcular el Prandtl, que prácticamente se mantiene constante. La conductividad térmica del material, de los gases, hay unas fórmulas que vienen también en el libro de Faust, que viene en la parte de difusividad, vienen estos cálculos. Ahorita vamos a ver unas tablas que vienen en el FAUST que se les quiero enseñar. Pero vaya, el recurso que yo tuve para evaluar este valor del número de Prandtl fue ese. También en el Jim-Coplitz, por ejemplo, de operaciones unitarias también, viene una tabla donde manejan directamente el número de Prandtl como si fuera una cantidad termodinámica propia del material del aire. Entonces, es otra opción. ¿Sí? Nada más que los rangos de temperatura que manejan en el libro de Jim-Coplitz no son más o menos parecidos. Creo que lo cortan en 300 y fracción grados Fahrenheit. Entonces sí hay cierta incertidumbre en el valor correspondiente, pero se ve que más o menos varía, andan del orden. Entonces con eso, JD, acuérdense que era igual a JH, CP del aire, G es un dato del problema que es, nos dicen que son los problemas 10.1 y 10.3, lo cual significa que estamos manejando 350 el flux, el correspondiente a 350 libras hora a pie cuadrado, que nos da un Reynolds de 54.6.
Y bueno, aquí tenemos dos, creo que son, a ver, para no inventarles, déjenme ver el problema que viene aquí. El problema perdiga las temperaturas, sumiendo la variedad de los problemas 10.1 y 10.3. No, pues habría que tomar en cuenta los flux que están ahí, los diferentes fluxes. Yo puse los extremos, según yo. 54.6 y 49.1. Bueno, los dos Reynolds, pues si eso me da dos JHs, que son los que vienen ahí en la tabla que estuvimos viendo el problema 10.2. El problema 10.2. Estos son datos del problema que nos están planteando. Y a partir de esto, pues les decía yo, la única incógnita fuerte es la del Prandtl, la conductividad térmica, que no la vi directamente en el problema que estábamos analizando, y entonces tuve yo que hacer sacar una correlación para extrapolar los valores correspondientes, y de esta manera compruebo que el Prandtl no cambia, porque se compensa con las diferencias, y encuentro que en el caso de 350 grados centígrados, la diferencia de temperaturas es de 1.14 y en el de 500 grados centígrados es de 43.85. Y no, y aquí no metí fluxes, aquí bueno, que es indirectamente, pero aquí más bien lo que vi son los efectos de la temperatura. A ver, déjame ver. Los efectos de temperatura, a ver, déjenme plantearles, ¿dónde está? Este es el 10.2. Problema 10.2. No, es el otro. ¿Dónde viene la tabla? Aquí. El Reynolds, fíjense, es para el mismo flux de 350, pero sí varía con la temperatura, va de 54 hasta 49, 49.3. Estos son los valores que tomé yo considerando los extremos, en los extremos que me están planteando en el problema, obviamente. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ¿dónde está? Ya lo cerré. El problema está, es este que está aquí. Sí, ¿no? 350 y 500. Tienen los Reynolds de 54, 6 y 49 con sus JD correspondientes, que son iguales a JH, y con eso podemos calcular a ese flux de 350 libras hora P cuadrado, y las dos temperaturas vemos que a 350 el efecto es menor de la transferencia y a 500 grados es mayor. O sea, aquí apenas hay una diferencia de temperaturas entre el medio y la superficie de 1.4 grados Fahrenheit contra de 44, 43, 85 grados Fahrenheit a 500 grados, lo cual es normal, pues, es lógico. A mayor temperatura, existiendo resistencias a la transferencia de calor, se puede ver el efecto mayor con relación a la diferencia de temperaturas entre la TB y la TS, o TS menos TB, para el caso exotérmico. Significa que si la temperatura en el medio es de 500, en la superficie del catalizador es de 543. Y lo mismo en el caso de arriba, si la temperatura del medio es 350, la temperatura en la superficie es de 1 grado más. Entonces aquí podríamos comentar, ahí dice el problema que comenten respecto a qué tan razonable es considerar isotérmico
el sistema, pues yo a esta temperatura pues es muy razonable que yo pueda considerar isotérmico. En cambio a 500 grados no. Ya aquí ya 50 grados de diferencia pueden afectar la K cinética por el efecto exponencial. ¿Alguna duda, jóvenes? Y finalmente, el otro problema es el problema en el que me pedían calcular la delta T máxima, la diferencia máxima de temperatura que podría esperarse. Bueno, esto, acuérdense, me dan estos datos. Ahí en el problema hay un error. En lugar de CP solo es M por CP. Lo cual significa que originalmente este valor había, si fuera CP solo, sería un CP másico. Entonces aquí corrijan por MCP. Y la presión total es 2 atmósferas. Aquí ya no estamos hablando de la oxidación del SO2. Aquí estamos hablando de otra reacción que no sabemos cuál es, pero nos dan estos datos que nos permiten calcular. Acuérdense que la delta T máxima es cuando las resistencias externas a la transferencia a la difusión son, vamos a decir, máximas. O sea, tal que CB, CS. Pues acuérdense que cuando hablamos que las resistencias externas controlan, CS tiende a 0. Entonces, en el problema, en la definición que acabamos de ver ahorita del problema anterior, de TS menos TB igual a todo esto por CB menos CS, pues CS lo hacemos 0 y nos queda este término que está aquí. Este término que está aquí, lo vemos, lo sustituimos. Aquí nada más tener cuidado con la definición de concentración total, que es ρ entre el peso molecular, o sea, la densidad del sistema, ¿sí? Que nos están dando, lo podemos calcular. Y nos dicen que CB entre la C total es 0.25, que es la fracción. Es una manera indirecta de traducir esta fracción mol de 0.25 a la relación de la concentración entre la concentración total. Y no es necesario calcular. CB entre C es igual a 0.25, lo cual nos da una delta T máxima de 625 grados Kelvin. Después nos dicen que si la resistencia a la difusión externa no controla, o sea, ya no tenemos el extremo de CS igual a 0, pero nos dan una relación de CS menos CB igual a CB entre 2. Entonces, sabemos que CB entre C es 0.25 entre 2, nos va a quedar que la diferencia de temperaturas en lugar de 625 baja a 312.5 grados centígrados. Esos eran los problemas que les dejé de tarea. Espero que al menos hayan tratado de resolverlos, o al menos los hayan leído, o al menos hayan enterado de lo que se trataba. Yo parto de la base de que sabiendo qué problemas vamos a revisar en la siguiente clase, pues lo mínimo que pueden hacer ustedes es revisarlos. Y lo óptimo es que lo resuelvan. Por ejemplo, para mañana ya de tarea quedan los dos problemas que siguen, el 10.6 y el 10.7. Son los que pienso discutir mañana. 10.6 y 10.7. Que espero que lo resuelvan. Ahora, no sé, dudas que tengan aquí. O en el problema anterior que acabamos de ver. ¿No? Pues ya que arrastran el lápiz van a darse cuenta de las dudas. Entonces me las van a hacer ver mañana. Bueno. Voy a hacer un paréntesis con lo siguiente. Aquí en el libro
del Faust, que es el libro de operaciones unitarias. No sé si lo conozcan ustedes. Es un libro de la época de la canica, pero muy bueno el libro. Yo lo recomiendo ampliamente. Y si no como para comprarlo, pero sí lo pueden tener ubicado en la biblioteca. Esta fórmula que está aquí es para el cálculo de la difusividad de pares de compuestos. SO2 en aire, oxígeno en aire, SO3 en aire, que es el ejemplo que hemos estado manejando. Si se fijan, es la misma expresión, nada más que aquí está por 10 a la menos 24. ¿Y por qué es ahora por 10 a la menos 24? En el otro caso era 8.42 por 10 a la menos 4, una cosa por el estilo. Bueno, simplemente, déjenme ahorita les digo, en el problema que viene en el libro de Treiber, de Smith, esa misma fórmula. ¿No es por las unidades? Claro que sí, para allá voy, efectivamente, es lo que les iba a enfatizar. El problema en el libro es de 1.85, bueno, más o menos número redondo, por 10 a la menos 3. Pero en el libro de Smith, esa misma fórmula les pide ciertas unidades de los parámetros y les da la difusividad en centímetros cuadrados por segundo. Aquí se lo está dando en metros cuadrados por segundo. Y les está pidiendo que metan la presión total en lugar de atmósferas, las metan en pascales, Newton sobre metro cuadrado. Entonces, yo sigo, aprovecho el comentario para decirles, enfatizarles que tengan mucho cuidado con las unidades que van a sustituir. Aquí tienen el cálculo de las constantes de Lennard-Jones, que son las que están aquí, la sigma B y la omega. Y esta sigma B es un medio de la sigma A más la sigma B, lo que habíamos comentado en la clase pasada, que era la media aritmética. Y luego tienen la epsilon AB, que es la epsilon A en K por la epsilon B en K, raíz cuadrada, que es lo que se conoce como la media geométrica. ¿De acuerdo? Bueno. Este es un caminito que se puede hacer si conocemos las constantes de Lennard-Jones correspondientes al aire, la del oxígeno, entonces podemos calcular la del SO2 en oxígeno, la del oxígeno en el aire, la del SO2 que viene en el libro también en la tabla 11.1 y donde patinamos es con la del SO3. En el caso del SO3, la alternativa de cálculo sería, aquí viene un ejemplo, este se los voy a mandar. Aquí la alternativa de cálculo es la ecuación de Gilliland, que está aquí. Aquí lo que tienen es la presión total, que yo me imagino que sigue siendo en las mismas unidades, pero tienen los volúmenes molares. Volúmenes molares que corresponden en el caso de A al SO3 y en el caso de B al aire. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí tienen una tabla equivalente a la que ven en el Smith con relación a los epsilon y el sigma. Esto está dado en centímetros, la epsilon cae en grados Kelvin. Aquí tienen para el aire estos valores que tienen ahí. A ver, sáquenlos, pónganlos ahí, por favor. Ya los conocen ustedes. Aire, epsilon en K, constante de Boltzmann, es igual a 97. Sigma es igual a 3.617 centímetros. Por 10 a la menos 8 centímetros. Y ahí estrictamente hablando, bueno,
hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los datos. Yo les había comentado, cuando tienen una concentración multiplicada por 10 a la menos 8, el valor numérico sería 10 a la 8, ¿eh? O el número por 10 a la 8, porque es como despejar. Aquí hay que tener cuidado porque al principio están poniendo una coma. Entonces ya no están dando directamente que los efectos de aquí son por 10 a la menos 8. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Enfatizo mucho eso. Y tienen aquí abajo la del SO2 correspondiente, ¿no? El SO2 correspondiente es la epsilon en K 252 sigma 4.29 por 10 a la menos 8. Si se fijan en el libro de Smith, bueno, en la tabla 11.1, ya vienen los valores directamente en Armstrong. Acuérdense que un Armstrong es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Entonces esto sería 4.29 Armstrong y acá sería 3.617 Armstrong. Bien. El SO3 no aparece por ningún lado. Entonces hay que calcularlo a través de los volúmenes molares. Entonces esto, lo que hacemos es calcular la epsilon. A ver, déjenme ver. Esto es epsilon en K igual a 0.77 temperatura crítica. Y la sigma es igual a 0.841 por el volumen correspondiente a la molécula a la 1/3. O eso es igual a 2.44 de la temperatura y la presión crítica del componente que está difundiendo. O la epsilon es igual a 1.15 por la temperatura de ebullición y la sigma es 1.17 por el volumen a las condiciones de punto de ebullición a la 1/3. Aquí tienen las definiciones: TC temperatura crítica, BC volumen molar a la temperatura crítica, presión crítica, temperatura de ebullición, punto de ebullición normal y el volumen molar en el punto de ebullición. Entonces, ¿qué procede? A ver, voy a sacar, voy a abrir esta parte. Corresponde a esta tabla. ¿Qué buscamos aquí? Pues ya no tenemos el SO3. Pero fíjense ustedes que tenemos para la molécula, para el átomo de azufre, sulfuro, ¿dónde anda? Acá está, azufre. Para el S tenemos que es 25.6. ¿Ok? El volumen, estos son volúmenes molares en el punto de ebullición. Aquí lo dice la tabla. Entonces sería este valor del punto de 25.6 del azufre a la 1/3 más 3 veces el volumen molar del oxígeno atómico ligado a la molécula de azufre. ¿Sí se fijan? O sea, estos son los oxígenos unidos. Aquí está un pan más preciso, pues. Y eso me da 8.3. Entonces, si ustedes quieren calcular la parte que corresponde la parte, a ver, chivo, ya me fui. A ver. La parte que corresponde a esta aquí tendrían temperatura de operación del sistema, peso molecular del SO3, peso molecular del aire, la presión total, y aquí estaría el volumen correspondiente. Vamos a poner el aire a la 1/3 más
multiplicar el 3 por el volumen molar del oxígeno 3, pues, del SO3, a la 1/3, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, hagan el ejercicio, por favor. Les dicto la difusividad en metros cuadrados por segundo. Va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 7 raíz cuadrada de la temperatura del sistema que estamos considerando 480, ¿no? Al cubo. Peso molecular del SO3, ¿cuánto es? 80, ¿no? Peso molecular del aire, 29. Y calculen la BA a la 1/3 y la BB a la 1/3. Y eso lo van a ver aquí. Este valor del oxígeno lo multiplican por 3 y lo suman y le sacan la raíz cúbica. Y lo suman con el del azufre, que es 25.6. ¿De acuerdo? Y le sacan la raíz cúbica y eso lo elevan al cuadrado. La presión va a estar dada, es una atmósfera, pero supongo yo que las mismas unidades de aquí, o sea que deben estar en pascales, ¿no? Si ustedes recuerdan cuántos pascales es una atmósfera. ¿No? ¿O sí? Es 1.01325 pascales, ¿no, doctor? Así es. .013 por 10 a la 5. Ahorita les digo. La presión. Doctor, Dime. ¿me podría explicar de nuevo el cálculo de los del BA a la 1/3? Nada más, un segundito nada más. Okay. Una atmósfera es 1.01325 por 10 a la 5 Newton sobre metro cuadrado, que son pascales. ¿Ok? 1.01325 por 10 a la 5 pascales. ¿Qué es lo que tienen que sustituir en la fórmula? Ahora sí, dime, perdón. Que si me podría explicar de nuevo, doctor, el cálculo del BA a la 1/3 y BB a la 1/3, ahí ¿cómo lo vamos a calcular precisamente? Con la tabla, Sí. con esta tabla. O sea, pongan BA y BB, puede ser el SO3 o el aire el SO3. Esto es indistinto, eso es una suma. Entonces, vamos a suponer que BA, esta BA que está aquí, es el SO3. ¿Cómo lo calculas este BA? Este BA, vienes a la tabla y te encuentras que el azufre es 25.6. A este 25.6 le sumas 8.3 multiplicado por 3, porque son 3 oxígenos atómicos. Y a esa suma le saca la raíz cúbica. ¿Ok? Ok. Aire, 29.9, tal cual a la 1/3. Suma las dos cantidades con la raíz cúbica que es respectiva y esa cantidad la elevas al cuadrado. Entonces sería el 29.9 sería más 8.3 por 3 igual, ¿no? Ah, no, 29.9 a la 1/2, ¿no? A la 1/3. A la 1/3, ¿no? Aquí está la fórmula. ¿Sí la ven, no? Sí, doctor. Sí lo estoy compartiendo. Okay. El otro es la suma de los volúmenes. Sí. En otros libros, en el Table, viene como sumatoria, ojo. Aquí lo ven, aquí lo dejan como B.
¿Ok? Y aquí lo que tú tienes que hacer es el volumen del azufre más 3 veces el oxígeno, y esa suma la elevas a la 1/3. Entonces les vuelvo a poner aquí, estas tablas se las voy a mandar, ¿eh? Entonces, para el aire tienen 29.9 centímetros cúbicos por gramo átomo. Es el volumen del aire. Y ese le sacan la raíz cúbica. Para el SO3 componen el azufre. ¿Dónde anda? Ya se me perdió. Acá está. Tienen el azufre, que es 25,6, y ese le sumas 3 veces el oxígeno que está ligado con el azufre. Se fijan, otro tipo de oxígenos que están aldehídos, ésteres, ácidos, tienen otros valores de volúmenes por gramo átomo. Específicamente lo que nos interesa es el que está unido al azufre. Entonces es 8.3, ¿no? Multiplicado por 3, que son los 3 átomos, y eso, sumado con el del azufre, lo elevamos a la 1/3, y eso es lo que sumamos aquí. Lo multiplicamos por la presión total, que es 1.013 por 10 a la 5, que son los pascales. Temperatura son 480 más 273. Pesos moleculares, uno entre 80 y uno entre 29, ¿no? El peso molecular del aire, y esto les va a dar a ustedes la difusividad en metros cuadrados por segundo del SO3 en aire. ¿Están calculando? Sí, doctor. ¿Le da de 1.32 por 10 a la menos 10? No. ¿No? ¿Metros cuadrados por gramo? Sí. Pues digo por segundo. A ver, déjame checarlo. Es que tengo aquí un cálculo, yo déjame ver. El cálculo que yo tengo. A ver. ¿Y ahora por qué no me deja abrirlo? Aquí está abajo. Tengo aquí la del oxígeno en el aire. Me da, eso sí lo calculo directamente, y eso me da una difusividad de 3.73 o 37. 3.372, ¿no? Pies cuadrados por hora. O 0.9772 centímetros cuadrados por segundo. Esto es utilizando la ecuación de Smith en las unidades correspondientes. La del SO2 en aire ya es un dato que ya hemos calculado, y me da ya directamente, perdón, del SO2 es 0.629 centímetros cuadrados por segundo, o 2.428 pies cuadrados por hora. Y para el SO3, y luego fíjense que estamos calculando el número de Smith. El número de Smith para el SO2 es de 1.219, y para el oxígeno es de 0.785, que son los valores que calculamos, que estuvimos utilizando anteriormente. Para el SO2, para el SO3 aire, manejándolo en Armstrong, manejo el sigma del SO2, del SO3 es 1.18, que esa fórmula ya la habíamos visto
En esta. No, en el otro. Aquí. 1.18 por volumen a la 1/3. Entonces aquí es 1.18 por el volumen que les estoy platicando, 21.6 más 3 por 8.3 a la 1/3, y eso me va a dar a mí 4.3615 Armstrong. ¿Sí? Con la sigma del aire que ya vimos de tablas. Aquí estoy siguiendo el camino que está, vamos a decir, para tomar en cuenta esta expresión que está aquí, esta de aquí. Pero está la otra que acabamos de analizar. Luego, lo mismo que sería para el épsilon del SO3, que es 1.3 T en TC. Si te fijas, la T se va y nos va a quedar entonces épsilon del SO3 en KB igual a la temperatura crítica entre 1.3, que es despejarlo de acá. Esta expresión también viene aquí. 1.3, ¿dónde anda? No, aquí es 1.15. Luego cambian mucho los valores, pero este es equivalente. Epsilon en K igual a 1.15 por la temperatura de ebullición. Y acá sería 0.841. Bueno, aquí lo manejan el sigma, lo manejan como 2.44 por la relación de TC-APC. Propiedades críticas. Esto es lo que hay que hacer, hay que buscarlo en el Tribal, por ejemplo. Por ejemplo, en el Perry, busqué la temperatura de crítica del SO3, que es 2.18 grados centígrados, más 273, para obtener el valor de la epsilon del SO3 en KB, contra la epsilon en KB del aire. Ya teniendo esos valores, ya saco la sigma del SO3 en aire y la epsilon correspondiente, que es la del SO3 en aire. Y con estos valores puedo calcular la difusividad correspondiente. Con la omega es indistinto del componente, o sea, la tabla sigue siendo la misma. Y el valor que sacamos, ¿dónde anda? KBT entre la epsilon del SO2 en aire es de 3.93. Y esto me permite de la tabla obtener un valor de SO3 en aire de 0.89. Y eso me da a ver, regresando a tu pregunta, la difusividad del SO3 en aire es de 5.65 centímetros cuadrados por segundo. No sé si da igual. Doctor. Con la fórmula que estamos ahorita aquí manejando esta. Perdón. Esta que está aquí. Profesor, yo ahí sí tengo una duda respecto al volumen atómico del SO3. Usted nos dijo que multiplicáramos 8.3 por 3. No. No, espérame, lo que pasa que lo que quiero es complementar. Esto se supone que es parte de que está compuesto por 3 oxígenos. Sí, por eso multiplica 8.3 por 3. Sí. Pero no sería 7.4 porque son 3 oxígenos los que se unen al azufre y según la tabla sería el valor de 7.4. 7.4 es en aldehídos y cetonas. Aquí está. Es que yo tengo arribita. Con la de enlace doble con carbón. Ya. Lo que pasa es que yo estoy usando otras tablas y especifica con enlaces de oxígenos simples. Ok. Y entonces esa era mi duda, porque es el azufre el que se está uniendo a 3 átomos de oxígeno. Y la que usted nos dio está enlazado con ya sea nitrógeno o azufre. Bueno, aquí yo lo que manejé de acuerdo al recurso de la tabla es que es el oxígeno que está en unión con el azufre. Así, ese fue el criterio.
Sí, es que esa era mi duda, porque en sí el azufre se consideró que es 25.6 de la tabla y Y, del unido, y el azufre ajá, 25.6, exacto. y unido a 3 veces 8.3, que Así es la es. Y unión. esa suma le elevas a la 1/3. Ujú. Y eso te daría el volumen. Hay Sí, algunos cálculos. Aquí creo que viene un cálculo. Déjame ver la fórmula que vimos aquí. Para el CO2, para el dióxido, utilizando la ecuación de Gilliland y hacen el mismo análisis en la siguiente página. Entonces, déjenme checarlo y si lo considero, se los mando para que lo vean como ejemplo. sí, profe, gracias. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, bueno, Pero el valor numérico de esto, ¿cuánto les da? doctor, yo tengo uno A y me dio, Chihuahua. o sea, yo tengo un resultado. Ah, O sea, yo tengo el resultado del el coeficiente de difusividad del SO3 de 7.85 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo. por 10 a la menos 10. Sí, Si lo pasamos en centímetros, te queda un valor 10 a la 4, ¿no? O sea, un metro es 10 a la 4, 10 al cuadrado, al cuadrado. Te quedaría 7.85 por 10 a la menos 6. No. sí, Sí, doctor. ¿no? Sí, un metro es igual a 10 al cuadrado y eso elevado al cuadrado. Me quedaría 7.85 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Pues hay mucha diferencia. Los valores que yo tengo calculados aquí, de acuerdo a esto, es del orden de punto 56.5 centímetros cuadrados por segundo. Déjame checarlo, ¿no? Sí, doctor, no se preocupe. No, sí me preocupo porque Bueno, puede sí. ser un valor equivocado que yo estoy manejando mal la tabla, ¿ok? Yo creo que fue la observación que hizo mi compañera, sí, yo creo que esa es la observación que yo creo que es lo que nos está afectando a todos. Manejar el 7, Exacto. bueno, pues entonces habría, pero no creo que la corrección sea tan importante. ¿Sí están elevando al cuadrado todo esto? Sí. La suma de los volúmenes a la 1/3, a su vez hay que ya el valor numérico, la suma, se eleva al cuadrado, ¿eh? Y la presión, a menos de que diga algo aquí el problema, yo supondría, creo que este libro sí maneja la nomenclatura general, la misma en general, y la están planteando en newton sobre metro cuadrado. O sea, estamos hablando de 1.013 por 10 a la 5. Y las unidades entonces de la difusividad es de metro cuadrado sobre segundo. Esta te está dando de metro cuadrado segundo, exacto. Y es que a mí me da de 1.32 por 10 a la menos 10 la difusividad. Sí, es lo que me hace ruido. Por 10 a la menos 10 metro cuadrado segundo. Y si la quiero comparar con el valor que calculé a partir de esto que está aquí, considerando estas relaciones como la estamos manejando, me está dando 565 centímetros cuadrados por segundo. Entonces ahí está raro algo. Y sí afecta, ¿eh? Lo que me confió este dato a mí es que el orden el valor numérico del número de Smith anda del orden de, pues, porque con ese valor que están calculando ustedes, mismo 10 a la menos 6, pues les va a quedar un número de Smith enorme, ¿no? Déjenme checarlo. Lo voy a checar y mañana les hago el comentario. Sí, doctor, ¿qué cree? Perdón por interrumpir, doctor. ¿Qué ¿Qué cree pasó? que
Ya rectifico mi 7.85, me dio lo mismo que a este Axel, precisamente el 1.32 por 10 a la menos 10, doctor. Por 10 a la menos 10. Sí, exactamente. Bueno. Voy a ver, voy a analizarlo y les comento, porque miren, todos estos cálculos que se manejan así con estas correlaciones termodinámicas tienden a tener, ¿cómo les diré? Ciertas desviaciones en los cálculos, ¿sí? Es decir, a mí no me preocuparía si me hubieran dicho que calculaban en lugar de .565 hubiera salido .800 o .450. ¿Sí me explico? O sea, son ¿cómo le llaman? Ciertas correcciones que se hacen tomando en cuenta que hay muchos datos que están en la literatura, que están reportados en tablas, etcétera, y correlaciones que van adecuadas o no al sistema, los adecúan. Pero ya cuando tenemos una diferencia de .565 a 1.32 por esa la menos 6, ya no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Ahí sí me preocupa. Sí quiere decir que ahí debe de haber alguna consideración. Voy a checarlo, voy a meter un libro de termodinámica para ver qué onda con estos valores. Porque el libro, ¿cómo le diré? Por ahí encontré yo algunas desviaciones. Por ejemplo, en el Gene Copies, no sé si ustedes, hay una nomenclatura, digo unos nomogramas, perdón, donde tienen en una columna las temperaturas, en otra columna tienen el CP. ¿De acuerdo? Y en el medio tienen ahí unas bolas puntitos que corresponden a los elementos que vienen en la tabla. Entonces me recuerdo muy bien que el aire es 27. Entonces, si ustedes ubican el punto 27 y trazan una recta a la temperatura de trabajo y la cruzan esa recta con la columna que corresponde al CP, el valor que les da en el Gene Copies es del orden de 15, de punto 15 BTUs por libre por grado Fahrenheit. Y en otros, en el Perry, les da el punto 26, que es el que normalmente se maneja. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Sí, espero no meterle mucho ruido, pero sí hay que mantener. Por eso muchas veces insisto en que tengan idea de los órdenes de magnitud de las cantidades que están manejando para poder mantener, vamos a decir, el espíritu crítico. Y si hay un valor ahí, por ejemplo, a mí me saltó, si no me genera duda el punto 15, sí, lo estaría yo manejando como tal. Y ya lo corregí, me fui al Perry, vi el mismo nomograma. Se nota que a la hora de imprimir en el G-Copies se les movió ahí la referencia. Pero ya en el Perry, yo ahí sí le tengo más confianza a los nomogramas y a las tablas que vienen ahí, viene ¿cómo se llama? El valor correcto, punto 26, punto 26, punto 27. Les pongo ese ejemplo porque con mucha frecuencia los cálculos que se manejan a partir de datos de tablas y se sustituyen en algunas correlaciones pueden dar diferencias en los cálculos, ¿sí? Pero ya un cálculo como el que estamos haciendo ahorita, que tenga yo esa diferencia de menos 0.4, menos 0.6, ya es mucho. Ahí sí definitivamente es mucho. No sé si está algún error por ahí metido. Déjenme checarlo. ¿Estamos? Sí, doctor. Órale, pues. Bueno, entonces revisen los problemas. ¿Cuál es el 10.6 y el 10.7, no? Sí, doctor. Por lo menos lean los jóvenes. El 10.6 está bastante tranquilo. El 10.7 es ya el diseño de un reactor de tubular
con el catalizador impregnado en la pared interna del tubo. O sea, no es un reactor empacado, sino que el catalizador está impregnado en la parte interna del tubo y es donde se lleva a cabo la reacción química. Entonces, mañana platicamos toda la parte relacionada con el enfoque del fenómeno de transporte, pero que sí es interesante porque da mucha luz respecto a todo esto que estamos analizando. Entonces, quedamos en eso. Voy a revisar estos datos y mañana les comento. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Ninguna, doctor. ¿No? No. Bueno, Todas las entonces, tablas que están manejando nos las va a mandar, ¿verdad, profesor? se lo voy a mandar hoy, ahorita con la liga para la reunión. Se las mando ahorita antes de la comida o después de la comida. Ok, doctor, muchas Ok, gracias. profesor. Gracias. Órale, pues. Entonces quedamos en esto para mañana, ¿no? Sí, doctor. Y la compañera que vio lo del oxígeno, pues sería interesante seguir reforzando eso, a ver si hay más información al respecto, que nos ayude. Sí, profe. ¿De acuerdo? Órale, pues. Entonces quedamos en Listo. eso. Sí, gracias, doctor. Buena Listo. tarde. Buena tarde, doctora. Hasta luego. Le mando la liga.